Bueno, muy buenas noches para todos nuevamente. El día de hoy, el tema que proponemos se llama los síndromes. El síndrome del niño bueno, el niño malo y el niño payaso. ¿Alguna vez han escuchado o saben qué significa eso? Bueno, entonces, algunos de los que estamos de manera virtual saben o han escuchado frente al síndrome del niño bueno, niño malo, niño payaso. Algunos de los que están de manera virtual. Bueno, ¿han escuchado las frases, los niños rebeldes no los quiere nadie? Todos los que tienen tatuajes vienen de la cárcel. No llores que te pones fea. Muy bien. Los niños que dicen la verdad, el niño Dios no les trae regalos. Si aprendes a cocinar y eres organizada, eres alguien en la vida. Si se sigue portando así, se lo regalo a ese loco. No te vistas así, pareces delincuente. Los niños que se portan mal no los quiere nadie. Los niños juiciosos se duermen temprano. Usted siempre llamando la atención con esos chistes. Así delgada es que se ve linda y saludable. A mí de pequeño me tocaba trabajar y yo no me quejo con usted. Si te portas bien y eres un niño bueno, te traigo un dulce. Venga, háganos reír que usted es el payaso de la clase. Todos los que tienen tatuajes vienen de la cárcel, nuevamente se repite la historia, se repite la frase, y es que con estas frases abrimos como todo este mundo del niño bueno, el payaso malo y perdón, el niño bueno, el niño malo y el niño payaso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estos mensajes nos ayudaron en algún momento a construir nuestra identidad. Las experiencias nos ayudaron a construir de cómo empezar a mostrarnos frente al otro, si ser bueno, si ser malo o si ser un niño con ciertas características expresivas en donde yo me permitía ser el centro de atención o ser el que demanda más risa y el que me permite ser aceptado en la sociedad o en cualquier núcleo, ¿cierto? Entonces, estas frases muy posiblemente me enseñaban a mí desde pequeño si yo era un buen hijo o era un mal hijo. Si decía mentiras, era un mal hijo. Y si decía la verdad, era un niño bueno. Ahí empezamos como a categorizar esa identidad de ser bueno, de ser malo, ¿cierto? Entonces, finalmente, con estas frases, abrimos como todo este panorama de información frente a este síndrome, ¿sí? Bueno, la construcción cívica de la persona hace referencia a cómo simboliza el mundo a partir de sus experiencias. Bueno, lo que ya hemos hablado en muchísimas ocasiones, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Que a partir de las experiencias humanas que tiene todo ser humano, empieza a formar su creencia de realidad. Algunas no yo le puedo dar a mi hijo 99 peperos buenos, deliciosos, súper ricos, y uno solo vinagre. Y yo no sé cómo interprete mi hijo esa situación, ¿sí? Y en la adultez, yo puede que ni siquiera me acuerde de este vinagre, pero él sí. Y eso es lo que genera eso es lo que genera su percepción de realidad. También alguna vez hablamos. ¿Qué sucedería? Qué rico que el niño naciera con un... Qué rico que el niño naciera con un manual debajo del brazo que indicara cómo ser un buen papá. Pero, por ejemplo,
si nosotros en este momento creáramos un manual para ser buen papá, sería una pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque las necesidades afectivas de Daniela no son las mismas necesidades afectivas de Valeria, ¿sí? Entonces, sí, viene un manual perfecto de cómo ser un papá perfecto, pero resulta que es un manual de cómo ser un papá perfecto no traía especificado qué era lo que necesitaba Valeria, qué era lo que necesitaba Daniela. Sí, porque es una experiencia única. Exacto. Entonces, es la forma en la que yo simbolizo eso que me sucede. ¿Sí? Por ejemplo, partamos de lo básico. En este momento, alguien se muere en esta cultura. ¿Y qué es lo más normal que nosotros hagamos? Llorar, la velación, el entierro, situaciones de tristeza, de dolor, de angustia. ¿Sí? Vámonos para las tribus del Amazonas. Esas personas que hacen cuando alguien se muere. Hacen una fiesta. ¿Sí? Es un ritual muy bonito porque ellos significan la muerte como la trascendencia a. Es una misma experiencia, la experiencia no es igual animal. Yo soy quien la categoriza. ¿A partir de qué? De esa percepción que yo tengo de realidad. Miren qué es la nueva experiencia, la muerte. Y mientras uno la sufre, otros la celebran. Así nos pasa con la todo. Y eso depende mucho del significado que yo le doy. ¿A partir de qué? De esa experiencia. Yo no supongamos cuando yo sea mayor y pasen lo del bebé, pero yo soy mayor, supongamos, usted tuvo 20 ocasiones en el día, donde usted se recuerda, 19 buenas y una mala, y todo el día usted solo puede que no una mala. ¿Usted dice eso? Aunque se me interesa. Sí, ese es el significado que tú le das. Sí, eso es en lo que tú centras tu atención. ¿Por qué? Porque muy seguramente hay algo de trasfondo. Entonces no es tanto la situación que se vive actualmente, es el significado que se le da a partir de toda la historia. Entonces no es que esa persona le llamó la atención. No, sí, no es eso en específico, es lo que representa, por ejemplo, para usted, que la figura de autoridad le llama la atención. Puede que ni siquiera sea el jefe, bueno, puede que sea un niño que no ha resuelto algo con esa figura de autoridad que lo detona, y por eso se siente como mal todo el día, cargado todo el día, afectado todo el día. O porque muy posiblemente hay un punto también importante y es la historia de vida. Es como nosotros también nos formamos a través de la historia y nuestros padres siempre se fijaron muy posible en lo que me faltaba, ¿cierto? Tú limpias el vidrio, pero te faltó este pitico. Entonces a ti y cuando tú ves 20 cosas buenas y una mala, sí, tú te fijas en el punto negro de la pared, porque eso fue lo que tú aprendiste a ver de ti, ¿cierto? A muy posiblemente a ser observado todo el tiempo de qué es lo que tengo que mejorar, ¿cierto? Entonces, eso va más allá, ¿cierto? De lo que podemos ver, aparte de la identidad, la personalidad, pero la historia. Y la historia a mí me enseña a observarme todo el tiempo, ¿cierto? Entonces, lo que dice Vale es muy cierto, hay que mirar más a fondo qué es lo que pasa, ¿cierto? Obviamente hay que trabajar ahí la tolerancia a la frustración, la inseguridad, ¿cierto? Son muchas cosas para trabajar, pero pues es importante y es muy buena la pregunta. Muchas gracias. Bueno, factores influyentes en la personalidad. Factores biológicos y genéticos. Nosotros traemos una huella psíquica. ¿Sí? Ya por ejemplo, en muchas colombianas se han hablado de las realidades transgeneracionales. Entonces se dice, el niño llega al mundo completamente en blanco. Y a veces eso es cierto. El niño no llega completamente en blanco. El niño llega con todas las experiencias de mamá, de papá durante la gestación. Llega con las lealtades familiares a partir de toda esa historia de vida, de esa historia familiar, de esos lazos, de esas alianzas. ¿Sí? Entonces, esa huella psíquica hace parte de la personalidad. Ese factor influye de manera significativa. Factores familiares, la composición y la prioridad dentro de la crianza. Esto es básicamente lo que ya en muchas ocasiones hemos hablado, los estilos de crianza, ¿sí? Que se le da al niño durante el desarrollo. Valoración precoz de la evolución del niño basada en su adaptación a las exigencias del medio. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
que nosotros queremos que el niño empiece a tener hitos del desarrollo mucho más tempranos, ¿sí? Y eso va a significar que mi niño es muy inteligente, muy capaz, muy bueno, y no, papás, realmente es necesario que cada ser humano queme etapas. Entonces yo celebro mucho que mi hijo no haya pasado por la etapa de rebeldía. Yo celebro mucho que mi hijo no haya pasado por la etapa en la que quería frecuentemente salir. Sí, la racha de las malas calificaciones. Pues yo creo que todos los seres humanos en algún punto pasamos por eso. ¿Sí? Lo que pasa es que en ocasiones los papás sobre sus hijos, porque creemos que así es el aprendizaje óptimo, responsable y saludable de nuestros hijos. Es muy inteligente. Pues puede que la palabra suene bonita, pero hasta donde ese componente psíquico de ese niño, a saber que si no entendí algo, me siento mal porque yo debo de ser muy inteligente. Porque yo debo ser muy inteligente. Entonces, miren que las palabras también tienen mucha transformación en la psique y en la conducta del niño. ¿Cierto? Entonces, hay que tener cuidado con esas palabras, porque lo que hacemos es sobreestimular al niño y empezar también en una agonía, muy posiblemente, de no ser el niño deseado de mamá, inteligente, muy juicioso, muy honrado, muy. Porque entonces cuando existe un error, ya no soy el deseado, no soy el aceptado. Y es ahí donde empiezo a construir ciertas máscaras a nivel social y a nivel de la familia, para sentirme aceptado y amado. Eso que dice Dani va muy de la mano con el siguiente ítem, y es expectativa sobre el niño centrada prioritariamente en el éxito, sin aceptar que hay limitaciones diferencias. No es que se ponen matemáticas, se puede potenciar, pero ¿qué pasa? De frustrar a mi hijo, usted por qué no entiende, usted por qué no hace la materia, yo porque no potencio esta habilidad, resulta que es súper difícil para matemáticas, pero el tema de artística es el mejor. Sí, puede ser que usted participe, pero mire matemáticas que me apoyo pasar de ahí, ¿qué pasa? Mire el bien, se va a tirar el año, entonces vamos a hacer potenciar las habilidades y aceptar sus limitaciones. Y ahí es donde nosotros entramos al sistema de comparación. ¿Cómo su hermano? Sí, era su hermano lo que entendió esa materia. Yo cuando estaba en la escuela, no, yo hacía y yo leía, yo entendía, yo me comprometía. Todos tenemos un aprendizaje diferente, un desarrollo de aprendizaje diferente. Nuestra percepción es totalmente diferente. Nuestros modelos de aprendizaje son totalmente diferentes. Hoy en día hablamos de las inteligencias múltiples y yo creo que esto se ha recalcado a través de las intervenciones multifamiliares, las inteligencias múltiples es a lo que nosotros hoy en día ya apostamos. Todos no tenemos que saber de matemáticas, todos no tenemos que saber de música, porque todos tienen una especialidad dentro del todo, que a partir de la experiencia es que yo construyo mi saber, ¿sí? Entonces, eso es importante ahí, mucho cuidado con las comparaciones, comparar mi pasado, comparar mi inteligencia, la de mi hijo con la de su hermano, porque es ahí donde yo empiezo a sentirme excluido por no entender. ¿Sí? Tendencia a evitar los conflictos y las frustraciones del niño. Entonces yo sé que esto va a ser una pelea fija, yo mejor no le digo nada. Estamos en un supermercado, el ejemplo que yo siempre les pongo, esto es muy común verlo. Estoy en el supermercado y veo la niña haciendo la pataleta a mamá por unas papas. Entonces, ay no, qué pena, qué vergüenza que está haciendo el drama. Ay no, tenga las papas. Ya, silencio, no haga tanto drama. ¿Qué pasa? Yo ahí decido conscientemente trabajar en la frustración de mi hija y sé que tengo la plata para las papas, pero sé que en este momento es simplemente un gusto, no es una necesidad. Le digo, no, se tira al piso. No pasa nada. Perdón, vale, pero es que el medio y el entorno tienen que ver, porque ahora cualquier persona que vea un escándalo, un medio, que pensar es que le están haciendo, quién sabe qué cosas. Sí, totalmente de acuerdo. Y a veces solamente los niños se sientan con esa cara, ya, porque todo se les da simplemente, todo. O el general. Por eso precisamente, que tienen los pequeños,
Por eso precisamente hay tanto disparo de la frustración. Hay niños que no aceptan el no. Y entonces usted ve al adolescente y usted dice, este adolescente es un adolescente problema. Y posiblemente ni siquiera es tema del adolescente, es tema de que nunca se le trató tolerancia a la frustración. Entonces, él ante una figura de autoridad, ¿por qué se va a tener que restringir si todo se le dio? Es normal, lo que les hablaba ahorita. De la exigencia del medio para que el niño no quede entre capas. Un niño normalmente llora, un niño normalmente hace escándalo, un niño hace una pataleta, un niño quiere jugar, quiere subirse al techo y volverse a bajar. Es un niño quieto, quédese quieto, no hable, no mire, no se ría de esa manera. Es un niño, es normal, no pasa nada. O está en la exigencia del medio, a todos tenemos que comportar más. Porque uno se convive en medio de la sociedad, a actuar como papás, a llamar la atención, porque entonces se mete cualquier señora y le dice, ay, no, pero cómprale juguete al niño, que pensaba. Exactamente, porque nosotros somos en ocasiones demasiado imprudentes con la actuación del otro, ¿cierto? Entonces, el medio también a nosotros nos exige y nos moldea inconscientemente de cómo vamos a frente a nuestros hijos. No, no, qué pena, yo puedo hacer una escandala, coja pues ese dulce, coja pues ese. Y eso ahí es alimentar su tolerancia a la frustración. ¿Sí? Frecuentes situaciones de crisis conjugal. Y acá muchos caemos en el error de pensar y de creer que los niños no entienden, que como está tan chiquito no entiende, que como está tan pequeño no sabe, que el que va a comprender de eso, que el que va a entender de eso, que si yo me siento en este momento a almorzar con mi esposo y el niño está ahí y nos empezamos a hacer mal la cara, empezamos a estirar la boca, a fruncir el ceño, es que el niño está muy chiquito y no se da cuenta. Eso es completamente falso. El niño... o la típica respuesta que nosotros escuchamos a diario en las intervenciones. Yo no me separo por los niños. O ahí hay una ambivalencia importante porque sus hijos hacen que saben que esa relación está bien. Exacto. Entonces, yo creo y estoy completamente segura que no se da cuenta de absolutamente nada. Y por el contrario, eso está permeando de absolutamente toda esa información. Entonces, por ejemplo, ¿qué puede percibir el niño? Que la casa es un mundo hostil, es un lugar hostil, de agresividad pasiva, como agresividad entre líneas, que no se logra percibir muy bien, pero se siente. Que no hay afectaciones de amor, que no hay demostraciones, que no hay compañía, que hay ausencia, que no hay actividades familiares, inmediatamente hay algo que pasa. Si es algo que nunca, es algo que muy posiblemente desde su pasado percibió que sus padres se amaban, en un momento a otro ya no estaban. O sea, eso es impactante en la psique. Y siempre, las situaciones conyugales aporrean los subsistemas, los hijos. Es inevitable que ellos no sientan dolor frente a una pérdida de cualquier figura parental. Es inevitable. ¿Qué se puede hacer? Acompañarlo, porque usted también está sintiendo esa ausencia conyugal, esa fracturación, esa separación, ese rompimiento, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que están pasando por la misma transición. Es algo que no se le puede negar, es algo que le sirve a él desde su experiencia de vida a construir su identidad. Pero si usted lo naturaliza, pero si usted lo niega, si usted lo invisibiliza, él nunca va a poder sacar lo que tiene ahí frente a lo que observó. Entonces, ¿qué hace? Reprimir y más adelante salir todas esas situaciones de las heridas emocionales, ¿cierto? Entonces, el factor conyugal es importante en la relación de los hijos. Es mejor, papás, acompañar desde el abrazo, desde el llanto, desde la carta, desde el acompañamiento. Sé que estás triste, yo también me siento así, te observo decaído, sé que me estás estudiando como lo venías haciendo en el colegio, yo también estoy desconcentrada en mi trabajo, pero de esto muy probablemente vamos a salir. Es acompañar al dolor, y de eso nos falta capacitarnos, papás. Acompañar el dolor. No lo enseñaron. Siempre huimos al dolor. Cuando yo les decía la frase ahorita, no llores, que los niños sucios no lloran. Fue algo Los niños fuertes. Los niños fuertes no lloran. Tranquila, mamita, eso no es nada. Exacto. Ajá. Ah, eso.
Y eso, de entrada, es una restricción ante lo que el niño está haciendo. Entonces el niño empieza a comprender, yo lo puedo expresar. ¿Sí? Bueno, la escolarización o socialización cada vez más temprana puede aportarles a su desarrollo y al descubrimiento de otras relaciones. Sin embargo, se convierte en un activador de intensas angustias de separación. La escuela se vuelve un entorno hostil. Entonces, claramente, habrá muchas situaciones y habrá muchos contextos en los que mamá y papá deben trabajar para sostener la casa, y entonces sí o sí se debe crear como un cuidador externo, sea una guardería, sea un familiar, sea lo que sea. Pero esto exacerba ese temor intenso del niño a ser abandonado. ¿Por qué? Lo que les decía ahorita, todo tiene una etapa de desarrollo. Y esa separación del niño de mamá empieza a convertirse en una etapa muy compleja para el niño, de mucho dolor, de mucha angustia. Entonces sí, muy lindo que él se vaya para párvulos rápido, que empiece a socializar, que empiece a tener su propia identidad, que empiece a desarrollar habilidades motrices, psíquicas, cognitivas. Sí, muy linda toda esa información. Pero ese desarrollo precoz puede afectar en muchas ocasiones esa parte afectiva, les genera una herida. Entonces sí, pues aprendió muchas habilidades sociales, pero tiene un temor intenso a ser abandonado. Entonces finalmente termina accediendo en su adolescencia o en su adultez a la demanda del otro simplemente por no ser abandonado. Como mamá o papá en algún momento lo llegó a hacer. ¿Realmente mamá y papá abandonaron? No. Pero fue la yo lo percibo. fue la construcción de su realidad. Y es ahí donde se empiezan a desplegar en las situaciones del adulto, cuando es adulto, en su dependencia emocional. La pérdida de ser abandonado, su terror, su ansiedad, entra en depresión. Asignación rápida y predominante de expectativas al límite. Esto implica la renuncia a necesidades o placeres infantiles, como por ejemplo llevar el juguete o llevar el chupete. Digamos que esto en los niños sí se ve mucho, pero ahora en la actualidad se ve más en los adolescentes. Y es ese desarrollo temprano de ciertas conductas que no deberían ser así. Yo sé que papás, ustedes me apoyan con esto, con toda la información que se ve en internet. Partamos de lo básico, que hay muchos detalles de acá que les sucede, los videos de TikTok. Por ejemplo, una niña de 14 años no tendría por qué estarse exponiendo físicamente a un video de TikTok. ¿Sí? No tendría por qué estarse exponiendo a los comentarios de otras personas. No tendría por qué estarse exponiendo. Dime, Diana, ¿vas a hablar? Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que yo siento que mi hijo está supremamente bien, que mi hija está supremamente bien, porque va adquiriendo cada vez más rápido responsabilidades. Y muchas veces, papá, no es así, porque hay etapas que se necesitan quemar. ¿Sí? Ahora sí, ¿qué significan los síndromes? Se generan como una defensa ante la realidad que simboliza el niño. Es decir, por medio de estos comportamientos se defienden de lo que les duele o de sus heridas emocionales. Por tanto, buscan por medio de estos síndromes solucionar lo que sienten, por la explicación que se dan de su realidad. Sí, es como en los niños son síndromes y en la adultez se vuelven rasgos de personalidad. ¿Sí? Son esas máscaras que yo utilizo. Si ustedes revisan sus rasgos de personalidad, sus rasgos de personalidad no hacen alusión más que a esa forma en la que ustedes se defienden de lo que crean de realidad. Entonces, la dependencia, o el desafiante, o el límite, eso no es más que una respuesta medianamente funcional a lo que la persona se explica como realidad. ¿Sí? En los niños son síndromes. Ya los vamos a empezar a profundizar. En la adultez son los rasgos de personalidad. Empiezan a revisar ustedes qué rasgos de personalidad construyen. Y eso no es más que la forma en la que se defiende de eso que no han logrado resolver durante toda su vida. ¿Sí? De eso que siguen esperando de mamá, de eso que siguen esperando de papá, de eso que siguen esperando de esa figura femenina, de esa figura masculina. Finalmente terminas cambiándose de objeto. Entonces yo no espero de mi mamá, ¿cierto? Porque ya tengo la edad que
tengo, yo espero de mi pareja. ¿Sí? Yo espero de mis amigos, yo espero de mi jefe, que es mi figura de autoridad. Yo espero de eso, simplemente se trasciende. Pero eso significa que yo tengo algo pendiente, que yo tengo algo por resolver y hasta que no me encargue de eso, esto va a seguir trascendiendo. Entonces, sí, yo tengo un conflicto con el trabajo y me cambio de trabajo. Entonces, ¿listo? Entonces es importante ahí esas tres personalidades, niño bueno, niño malo, niño payaso. Es la respuesta a tratar de sanar mis heridas emocionales para ser aceptado y amado ante mis figuras parentales o ante la sociedad que necesito ser incluido. bueno, el síndrome del niño bueno, ¿qué significa? Son aquellos niños que permiten que otras personas transgredan sus propios límites con la falsa creencia de que así serán amados. ¿Sí? ¿Cómo se forman? A partir de la verbalización de los padres, de abandonos o ausencias, restricciones de la personalidad, comparaciones o el miedo excesivo a dañar a otros. ¿Cuál es el sentir de estos niños? Angustia, culpa, rechazo por sí mismo, complacencia, resentimiento, máscara y sensación de que son malos. Entonces, por ejemplo, ¿quién es el niño bueno? El niño típico que acepta y no tiene ningún problema. Por ejemplo, el niño que le dice, no, mi amor, es que ahorita en diciembre no tenemos plata, estamos muy apretados y no van a haber regalos de Dios. O se acerca el cumpleaños, el niño está acostumbrado a fiestas, a eventos, no sé qué, y se le comenta al niño que no se le va a hacer nada, y el niño, ¿qué hace? No pasa nada, yo entiendo, yo comprendo. Entonces mamá, ¿qué dice? Mamá se le infla el pecho de orgullo y dice, ay, es que mi hijo es la mata de la abuela. Papás, esto no es normal. Eso ustedes les tienen que decir algo, que es lo más normal que me ahora para ustedes están regalas. Llorar. Que llore, que esté triste, que espere, la cosa no es que no va a ser. Este niño es supremamente abnegado. Este niño siempre tiene una respuesta y es un sí. Para él existe no como respuesta, porque siempre tiene que ser flexible frente a la petición del otro, porque si él llega a decirse no, se siente culpable, muy culpable de no ser lo que la otra persona espera de él. Por eso él siempre es muy moldeable, por eso es el niño bueno, porque no responde, porque es caballeroso, porque nunca se le ve agresivo, violento, pero con mucho cuidado, es que la agresividad es innata de los seres humanos. Una cosa es ser agresivo, otra cosa es ser violento, pero la agresividad es lo que decía de rebotarme por el no, es innato, es humano, es una emoción. Y es una tolerancia a la frustración que se debe seguir trabajando durante todos los años de la vida, ¿cierto? Entonces, una característica especial es que ese niño siempre dice que sí, siempre, para ser aceptado y amado, y nunca sentirse abandonado. Además, porque tiene esa falsa creencia de que si dice no, es malo y está dañando al otro. Y su función es siempre Servirle a los servirle al otro. Entonces, sí, absolutamente todo. Entonces, estos niños visualmente son unos niños perfectos, son los niños color de rosa, pero papás, no existe el niño perfecto. Este niño que visualmente se ve perfecto está cargando un dolor y un peso que más adelante le va a pasar factura de todo en sus relaciones interpersonales, en su realidad. que están pasando, que están reprimiendo todo enojo, todo dolor, todo tristeza, porque el niño que siempre está bien, ¿cierto? Entonces, es un niño que todo el tiempo reprime la emoción. Eso tiene otro problema. Que, por ejemplo, uno cuando crece con ese sentimiento y esa valoración, cuando usted dice no, no se puede esperar. Y se repite esto de colectiva. Supongamos, hasta el partido. Vamos a hablar, y eso uno como, yo quiero. Bueno, entonces ven solo. Eso, ¿qué es? Qué pena, pero disculpas, sin saber por qué, terminó usted diciéndole a todo el mundo la embarré, terminó usted diciendo que se la embarró, y así todo el mundo le dijo, usted no hizo nada, como si casi le decía. Es como que se quedó ya con eso. Exacto, y es un ejemplo muy interesante
Y es que siempre pasan a pedir ellos el perdón, porque se sienten culpables de un no, o de no sentirse conforme con el otro, que el otro no se sienta conforme con su respuesta. Entonces siempre trata de que la respuesta sea la esperada por el otro. Y si no es la esperada, se sienten demasiado muy mal. Características del niño bueno. Este niño procede de una familia en la que se exalta la bondad por encima de cualquier otro valor. Lo que hablábamos ahorita, de ese estilo de crianza. ¿Cuál es la pauta que da mamá? ¿Cuál es la pauta que da papá? También, ¿qué es lo que observa? Entonces, por ejemplo, ahorita hablábamos de la relación conyugal de mamá y papá, que no debería por qué afectar al niño, ¿cierto? Finalmente termina afectando. Entonces el niño empieza a observar que mamá es esa mamá abnegada, que acepta, que tolera, que no pasa nada. ¿Qué empieza a hacer el niño? Muy posiblemente una adaptación de ese estilo de ser de mamá al estilo de ser propio. Entonces así como mamá acepta, porque eso es lo que la mujer tiene que hacer, y que yo también lo empiezo a hacer. Y yo empiezo a aceptar, no pasa nada, digo siempre sí, cuando digo no me siento supremamente mal, y termino castigándome, o termino poniéndome en segundo plano, porque mi prioridad siempre es el otro. Dejo de atenderme por atender al otro. Siempre mi posición es estar de última. Porque si estoy de primera, todo el mundo empieza a observar que está haciendo un error. Pero usted quiere pasó. Sí. O sea, la niña buena es la que da la silla, es la que ayuda, es la que se levanta rápidamente. Todo es muy importante con el niño. O con el niño. Cuando el niño bueno se sale del guión, por ejemplo, siendo espontáneo, creativo, incumpliendo una norma, es ignorado o es castigado, por lo que aprenderá desde muy pronto a ceñirse a patrones de sacrificio y de entrega. Vuelve y juega la pauta que se le da al niño, ¿sí? Entonces, los niños buenos no lloran. Si te sigues portando así, papá no te trae regalos. Sí, si ganas el año y no haces absolutamente nada extraordinario, entonces yo te premio. Pues que estoy premiando. Tal vez no esté premiando psíquicamente para el niño, no esté premiando un buen desarrollo académico, sino una sumisión y que haya una restricción a lo que el niño quiere hacer de manera espontánea. Entonces, el niño que pierde la materia se le acaba el mundo. Piensa en el suicidio, piensa en un cookie. Y se saca un 4 o 5. No le funciona, no le sirve. Porque es el niño 10, es el niño perfecto. Entonces, claro, nosotros no vemos problema en eso. ¿Por qué? Porque funciona muy bien. Pero realmente a nivel interno, a nivel afectivo, a nivel psíquico, ese niño carga con un peso impresionante. ¿Viste? Es más, es un error hacer una pataleta. ¿Ustedes creen que la pataleta es necesaria? ¿Qué piensan ustedes? ¿O qué es la pataleta para ustedes? No le das Relájese. como una restricción ante una negación. ¿Cómo les parece que la pataleta es una necesidad? La pataleta es innata del ser humano. La pataleta parte desde la emoción. Y lo que nosotros debemos hacer no es anular la pataleta y decirle, este sí es mucho pataletoso, grosero, malo, es acompañar la pataleta, porque lo que él está trabajando es la tolerancia a la frustración, el hacer el berrinche, sentarse en el suelo, y eso es lo que está trabajando él, en aceptar un no como respuesta. Y al niño, bueno, no se le observa la pataleta, no está permitido hacer pataleta. Entonces, ¿qué pasa? Todo se lo va a tragar. ¿Y qué pasa en su edad adulta? Entonces ahí es donde vemos un trastorno depresivo, un trastorno de ansiedad, un trastorno límite de la personalidad, porque todos estamos por. Porque validar la pataleta también es trabajar frente a las estrategias de afrontamiento. Entonces, en este momento, el niño está dando contra el piso, está llorando, no pasa nada, acompañarlo, ¿qué sientes?
¿Crees que puedes cambiar este comportamiento? ¿Crees que puedes afrontar las cosas de otra manera? ¿Qué pasa si la próxima vez hacemos juntos esto, hacemos juntos lo otro? Es validar la emoción del niño. El niño está sintiendo ira, frustración, enojo, tristeza. Decirle que es un pataletoso, que es un berrinchoso, que es un maleducado. Simplemente le da la pauta al niño que cada vez que siente una emoción no la puede expresar porque es un rechazo de las personas que están alrededor. Y es una necesidad innata, la pertenencia, la aprobación, una necesidad que tenemos todos los seres humanos. Y para que el niño sea aceptado o aprobado la próxima vez en un contexto que entiende el niño, nunca más puede ser una pataleta. Yo me siento súper buena mamá porque nunca más, después de ese regaño tan horrible, nunca más me voy a hacer una pataleta. Santo remedio. Es que es que Mano fuerte, mano dura. y muchas veces no funciona. Porque muy probablemente son personas que son subyugadas en su espacio laboral, que son maltratadas psicológica y violenta por su pareja, que son esclavas inclusive de cualquier dependencia, de cualquier sustancia psicoactiva, inclusive dependencia emocional, que sus hijos pasan por encima de ella en cualquier momento, porque no le permitieron defenderse en algún momento, no le permitieron la participación dentro del sistema familiar para tomar una decisión, no fue tenido en cuenta porque siempre estuvo al servicio del otro. Probablemente la religión hizo andamiaje en la cadena pecado, castigo, culpa, pertinencia, infierno, penitencia, perdón, infierno, sostengan muchas de las creencias con las que educaron al niño bueno. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando se hace algo mal, un castigo inmediato. Es el típico adulto que se autocastiga y se autosabotea cuando, por ejemplo, establece un límite. Establecer un límite, es decir, mi amor, muy rico la educación, pero voy y me flagelo con esa información porque me establecí como prioridad. Y eso en la psique del niño bueno no está, jamás. Siempre la prioridad es un otro y la aceptación y la validación del otro. Entonces, como yo hice algo malo, cometí un pecado, voy a ser castigada y si no recibo un castigo externo, no. ¿Sí? Entonces es constante el autosabotaje y el autocastigo de estas personas. Además, porque siempre cuando pensamos en nosotros, nos sentimos tan culpables que pensamos que somos egoístas con el otro. Porque así nos sentimos egoístas cuando pensamos primero en nosotros, segundo en nosotros, tercero en nosotros. El niño bueno se obliga sistemáticamente a poner las necesidades de los demás por delante de las suyas, lo que ya habíamos hablado en la priorización del espacio. El niño bueno se mueve en una espiral infinita de malestar. Si piensa en él demasiado, se siente egoísta y le invade la culpa. Si piensa demasiado en los demás, se convierte en presa de la amarga insatisfacción. ¿Sí? Entonces, cuando yo le digo a él que sí, que no voy a ir a ese lugar, entonces me convierto en egoísta, me convierto en culpable y finalmente me castigo. Y si cedo ante eso, pues sí, satisfago la necesidad del niño bueno de ser aceptado y de ser validado, pero yo siento que estoy transgrediendo mis propios límites, yo siento que me estoy faltando a mí al respeto, y eso incluso va a seguirme generando malestar, ¿sí? Porque ni siquiera un bienestar que me genere el hecho de poner algo al principio, sino que se genera frustración y me genera ira, de saber que yo soy encima, yo quiero que por encima. Pero no, siempre es lo que me quiero. Entonces, si me pongo por encima egoísta y si me pongo por debajo, pues que es frustrante. El niño bueno oculta sus valores, talentos y éxitos para no crear envidia en los demás, porque siempre el perfecto y el resaltado es un otro, nunca puedo ser yo, porque cuando soy resaltada, cuando estoy valorada, pues siento mucha vergüenza y no es para tanto. Listo. El niño bueno no expresa su disconformidad, por lo que suele acumular mucha rabia por dentro. Entonces, por ejemplo, ahí empezamos a ver lo que decía Dani ahorita, trastorno de ansiedad, un trastorno de depresión, el bruxismo. Empiezan a observar, hay personas que no tienen sus manos empuñadas. ¿Sí? Esto es una respuesta fisiológica ante esa emocionalidad que nos expresa. El niño bueno todo lo acepta.
Y por la noche, ese es el bruxismo y esa fuerza intensa que el niño siente que cuando se despierta, Entonces, dientecitos son picaditos por estar haciendo así, aguantarse el poder expresar. Y te dejo inquieto, las piernas inquietas. todo el tiempo son así. Ahí aquí en la puerta. Ahí sí. Abajo. Ay, ya entró ya. Entonces, ¿cómo se empieza a manifestar eso que es emocional, mental, psíquico en la sintomatología física? ¿Cierto? Inclusive, inclusive niños que se les cae mucho el cabello, o que no tienen, o tienen, ¿cómo se llama? Tienen alopecia, se arrancan el cabello. Se comen las uñas. Las uñas son por aquí súper corticas, porque todo Dios, esa ansiedad me tiene que decir algo, ese bruxismo me tiene que decir algo, esa irritabilidad me tiene que decir algo, ese movimiento de pierna me tiene que decir algo, porque todo se traspasa sintomatológicamente, o el niño que siempre está enfermo, el niño que siempre está enfermo. Siempre está moviendo la gente. Es porque tiene este. Sí, es un síntoma de ansiedad. Es un síntoma de ansiedad. bueno, el niño bueno suele atraer a su vida niños malos, porque las áreas de la personalidad que negamos de nosotros mismos son las que se nos aparecen insistentemente en las personas con las que nos relacionamos. Entonces, por ejemplo, el ejemplo del compañero cae excelente a colación. Cuando él llega y se introduce en el espacio, la respuesta del otro es un choque inmediato. ¿Por qué? Porque muy seguramente esa persona con la que se relaciona no es muy mala. ¿Sí? Porque es su proyección. Es lo que deseo. Ajá. Es lo que deseo. Y deseo ser tan rebelde como el deseo decir las cosas como él las dice. Entonces siempre está rodeado de esas personas porque se siente en sintonía. Porque finalmente este síndrome de bueno, es la máscara que a mi mamá le gusta observar. Entonces yo tengo una máscara en familia y tengo una máscara afuera. Y tengo una máscara en el colegio. ¿Sí? Porque finalmente la proyección es el deseo innato, es lo que realmente siento y disfruto, ver el otro, defender sus derechos, sean como sean groseros, sea rebelde, pero pues es el deseo que yo siento por ser el que hombres del saco que los persiguen, pues estos elementos oníricos representan su sombra. Vuelve y juega todo ese contenido inconsciente que no se acepta. ¿Sí? Finalmente se termina materializando. ¿En qué? En sueños. Inclusive cuando uno hace los dibujos con los niños se dibujan mucho como monstruos, o personas salvajes, o animales salvajes. Claro, porque es la característica de lo que ellos quisieran ser en sus familias. ¿Quién es el monstruo? El fuerte, ¿cierto? El que castiga, el que tiene el control, el que tiene el poder. El animal salvaje es el que predomina. Entonces allí se traspasan también esos sentimientos, en esas figuras, en los juegos inclusive también. ¿Qué vas a decir? No, que también puede ser lo contrario. Que uno también se puede reflejar en que uno quiere salvar el mundo, que uno quiere ayudar a todo el mundo, que uno el que usted cuando sueña es el que rescata a todos. Usted y despierta ese mundo que está rescatando de su ser. Bueno, creencias del niño bueno. Si alguien me critica, tiene razón. Es mejor no intentar algo si sé que voy a fracasar. Yo no les quiero más. Cuanto menos llame la atención, mucho mejor. Si soy complaciente, me van a querer, me van a hacer. No puedo decir que no, porque siempre debo estar para quien me necesite. Una sonrisa permanente, su empatía. ¿Cómo trabajar
este síndrome del niño bueno? Vínculos de equilibrio, dar y recibir, reconocer que esa culpa que se siente en el espacio cuando se prioriza no es más que una falsa comprensión de su realidad, de su percepción. ¿Sí? Priorizarse en el espacio al principio es muy difícil, es muy complejo decir que no. Es muy complejo establecer límites sin sentir culpa. A veces se vuelve hasta difícil recibir, porque no me siento merecedora. Porque si yo doy, es lo que tengo que hacer, pero si yo recibo, qué pena. ¿Y en qué momento logro nuevamente retribuir eso que se me fue dado? ¿Sí? Preguntarme constantemente qué quiero y trabajar por ello. Así, básicamente, se trabaja y priorizarme el espacio. Así, básicamente, se trabaja ese síndrome del niño bueno, que muchos de nosotros en este espacio se puede perpetuar. Y algo súper importante ahí también, ¿vale? Es aceptarme tal y como soy. En nosotros existen los pensamientos negativos, los pensamientos de maldad, o sea, todo lo que pues muy comúnmente conocemos como el pecado, ¿cierto? Pero que hace parte de nuestra existencia y que es muy común pensar. No es tan castigado como nosotros lo hemos venido observando durante tantos años, porque entre más castigador, más me saboto y más me culpo por pensar cosas que no debo, ¿cierto? Por ejemplo, el chico que se masturba es natural dentro de su vida sexual. Y hay madres y padres que no les permiten el autoconocimiento de sus partes íntimas. Entonces, miren hasta el punto que yo llego a observar que hasta si me toco, yo mismo puedo ser perverso y soy malo conmigo misma. ¿Sí? Y eso se puede transportar a otras instancias de tocamiento con otras personas. Entonces, la importancia de aceptar hasta mis propios pensamientos perversos que yo pueda tener. Y es difícil la palabra perversos, porque lo perverso siempre es lo malo, lo maquiavélico, el terror, ¿no? Pero lo perverso también hace parte de nosotros. Nosotros somos seres humanos, de esencia, tocables, deseosos. Y en nosotros está la perversidad, en pensar cosas malas. Malas. ¿Cierto? Lo digo entre comillas, porque finalmente hacen parte de nosotros. Sí. Bueno. El síndrome del niño payaso. ¿Quiénes son? Son aquellos niños que buscan el protagonismo o la atención del entorno por medio de burlas y comportamientos llamativos. ¿Cómo se forma? Se puede formar por ausencia o por exceso. Entonces, ausencia de afecto y de atención por parte de los padres o de los cuidadores. O por el contrario, exceso de atención y afecto por parte de estos padres y cuidadores. ¿Sí? ¿Cuál es el sentir de este niño? Angustia, insatisfacción, inferioridad que busca compensar por medio de ser el payaso. Resentimiento y finalmente significa esto una máscara. La forma nuevamente en que busca resolver eso que le afecta o que le duele. Entonces, las características del niño payaso: usar calcetines muy llamativos u otras prendas que destaquen, responder siempre a una broma si te hacen una pregunta y no mantener una conversación seria Sobre todo el tiempo, sí. O el de todo el tiempo hace una chanza en la conversación, donde por más que tú te quieras sentar con la conversación, no sé, hay más, relájese, tranquila, todo está. y siempre hay una chanza, siempre es constante el llamado de atención en el colegio, porque cuando un profesor hace un comentario, responde con un chiste, muy súper chistoso, súper alegre, es el alma de la fiesta, y hasta qué punto realmente el alma de la fiesta es antes. Y así me da cuenta llegar con ese de niño. Hay muchos adultos. Hay muchos Adultos muy adultos. Les voy a... ¿Cómo se llama el actor estadounidense que se suicida, que es el payaso en los hospitales? Pues en la película de Spanish.
Sí, Robin ese. Williams. Robbie Williams, exacto, Robbie Williams. Robbie Williams tiene síndrome del niño payaso, tuvo síndrome del niño payaso, ¿sí? Entonces usted lo ve y es súper alegre, es el alma de la fiesta, las chanzas, Más una buena persona- gente. y por dentro, ¿qué cargaba? Entonces visualmente yo observo eso y me agrada. Inclusive esa noticia fue impactante a nivel mundial. Cuando la gente se enteró, murió y murió de que no se suicidó. Se suicidó. Pero sí era súper alegre, pero sí era un amor, pero sí todo lo que hacía lo hacía bien, era un súper actor. Él trabajaba como payaso en centros oncológicos o en centros de atención a enfermedades crónicas. Entonces hacía reír a los niños, no sé qué, entonces como ese tipo, el fin del mundo. Vean cuánto peso cada uno. Y yo no lo observo, porque o felicito o castigo eso. Y entonces, ay, qué pereza también con los chistes malos, yo más bien me voy, yo más bien me retiro. Ay, qué pereza. Pues sí, puede ser incómodo en el espacio, pero ¿qué pasa si yo investigo? ¿Qué pasa si yo voy más allá de lo que observo, más allá del síntoma? Pues sí, muy payaso y todo, pero que hay detrás, que carga, que sufre. ¿Qué pasa si yo me acerco y le digo, no tienes que hacer los chistes, tienes mi atención? Inmediatamente se frena eso, se para eso, porque logra comprender que su necesidad interna, de la que no es consciente, está resuelta. Sin el chiste, sin la chanza, sin la broma, sin pasarse de la línea en muchas ocasiones. ¿Sí? Porque va más allá de la broma por la broma. A veces el contenido es fastidioso, pero lo único que está buscando es atención y validación del entorno. ¿Sí? Una necesidad propia no resuelta. Aceptación. Exacto. Entrar en las habitaciones donde están sus compañeros de forma estruendosa y con algún chascarrillo escuchado en televisión. ¿Sí? Vuelve y juega, lo más chistoso, lo más gracioso. Los niños que hacen bullying en los colegios no tienen una historia muy especial, Ah, como Cristos. exactamente, sí. Sí, exacto. Es que todos, papás, todos tenemos una historia. El niño bueno y bondadoso, vaya, busque esa historia. El niño que hace bullying, vaya, El niño busque esa patrocinador. historia. Vaya, busque la historia del niño que se deja matar. Busque siempre la historia, eso no es de gratis, eso que usted observa, que le fastidia, que le molesta o que le gusta, eso no es de gratis. Ese niño tiene una historia y es lo que yo siempre les repito. Sí, ustedes ven a una persona y ustedes dicen, "Ugh", pero esa persona no la brota a la tierra, esa persona tiene un linaje, tiene un legado, esa persona tiene una historia, tiene una familia. Exacto. Todos. No tener problema en dejarse en ridículo con tal de conseguir hacer reír a sus compañeros. Pero si observan la necesidad de ese niño, estar siempre feliz para dispersar lo que realmente hay adentro, que es angustia, que es tristeza, que es zozobra, que es ausencia. Entonces se ancla siempre con la persona para hacerla reír, pero realmente es una proyección interna de él, en donde se busca sentirse bien, pero no lo consigue. Entonces todo el tiempo trata de proyectarse en el otro. Movilización desde sus necesidades primarias, exceso o ausencia de atención, lo que ya hablamos. La ridiculización les hace sentir satisfacción por la obtención de su deseo, que es esa atención o esa aprobación. Entonces, incluso este niño puede no sentir dificultad por hacer el ridículo consigo mismo, por poner su intimidad en tela de juicio ante terceros. ¿Por qué? Porque finalmente sí logra conseguir la atención y la aprobación. Entonces, no hay problema con yo dejarme al desnudo, no hay problema con yo hacer el ridículo. Porque finalmente es su necesidad, porque parte desde casa, porque si en casa soy el centro de atención, tengo todo mi centro en mí, pues afuera también necesito ser aprobado de esa manera, ¿cierto? Entonces son niños que son muy complacientes en casa y necesito ser muy complaciente afuera. Entonces si yo te hago reír, pues muy probablemente voy a recibir algo de ti, para mi beneficio, ¿cierto? O incluso, si yo no soy la prioridad en la casa, si yo no soy el centro de la casa, pues voy a buscar ser la prioridad y ser el centro de otros espacios. El colegio, la universidad, mi círculo de amigos.
Pensamiento de sí mismo desde la inferioridad o desde la superioridad. Entonces, la superioridad, por ejemplo, con el exceso de atención. Es decir, que he sido la prioridad en mi casa, he sido la prioridad en el colegio, en mi trabajo, en la universidad, con mi pareja, lo que sea. O pensamiento desde la inferioridad. Yo nunca he sido la prioridad en mi casa, pues voy a buscarse la prioridad en otras partes para compensar esa sensación de inferioridad. Y dificultad significativa para expresar su sentido. Porque cuando tú le dices a ese niño payaso qué sientes, no sabe qué siente. Nunca explora dentro. Le causa dificultad reconocerse. Le causa dificultad observar su pensamiento, su conducta. ¿Tiene que ver algo con la hiperactividad o son? Sí, sí, tiene muchísimo que ver con la hiperactividad. Inclusive muchos de ellos tienen trastorno TDAH. ¿Cuáles son los pensamientos de este niño payaso? Solo pertenezco si soy valioso por algo, o sea, porque hago reír. Nadie tiene por qué enterarse de cómo me siento, yo puedo solo, incluso y solamente risas en otros contextos. Y si expreso algo, me van a ver vulnerable y no me van a atender. Entonces, mejor me siento vulnerable si soy gracioso, si soy chistoso, porque realmente no soy vulnerable, sino que estoy siendo valioso por ese, como por ese valor agregado que yo le doy a las relaciones, es que soy muy chistoso. Se puede decir que un niño bueno, perdón, es un niño tímido. Normalmente. Sí, en muchas. Podría ocasiones tener ese rasgo. podría Mira, ser. un niño payaso es extrovertido. Sí, claro, necesita atraparte. Él tiene que tener esas habilidades sociales para atraparte. Entonces es muy expresivo, entonces salta a la vista, porque entonces su pinta es diferente a la de los demás, su cabello es organizado, o sea, él tiene que llamar tu atención, tiene que atraparte con lo que él dice, con lo que habla, con sus formas. Y mira que una de las características del niño, bueno, es no ser notado, es no ser llamativo. Estar sentado, pulcro, exacto, perfecto, tanto. ¿Cómo trabajar? Elogiar la gracia desde el establecimiento de límites. Entonces, por ejemplo, como nos decía ahorita doña Lucely, hay personas que transgreden los límites entre chanza y chanza. Enseñarle a ese niño hasta qué límites, ¿sí? Hasta qué punto. Potenciar otras habilidades. Delegar tareas en casa y permitirle sentirse perteneciente, vuelve y juega, trabajar y trabajar sobre la necesidad. Ustedes en casa logran determinar cuál es la necesidad de su hija, cuál es la necesidad de su hija, qué es lo que los mueve. Y a partir de eso empezar a trabajar las diferentes estrategias por las que pueden dar gestión a esa necesidad. Entonces necesitan atención, llevarlos a reconocer que no hay realmente una falta de atención. Yo te atiendo, yo te amo, yo estoy contigo, yo te acompaño. ¿Sí? Llevarlos a observar que esa carencia que ellos perciben no se realmente. Promover la comunicación asertiva en casa. Vuelve y juega, papás, la validación. Entonces yo veo que están haciendo una pataleta y qué rabia, porque yo sé que no debería estar haciendo la pataleta, pero es el sentir de ella. Acompañar y validar. Y mucho trabajo frente a la autoestima, a la validación, ya sea porque haya una sensación o de superioridad o de inferioridad. Finalmente, el síndrome del niño mal. Son aquellos niños con dificultad para acatar la norma, que constantemente transgreden los límites de los demás. ¿Cómo se forman? Falta de límites, no hay frustración, complacencia por parte de los padres o un exceso de castigo. ¿Cuál es el sentir de este niño? La baja tolerancia a la frustración, la impulsividad, la irritabilidad, el resentimiento y vuelve y juega. Es una más. Entonces, usualmente, este es el niño problema, el niño desafiante, el niño grosero, el niño hostil. El que está en todos los problemas. El que siempre sale culpable, el que lo echan de todas las situaciones. Entonces, sí, papás, yo puedo entender
que nos sentimos frustrados, nos sentimos gastados, nos sentimos cansados frente a las múltiples intervenciones que se le han hecho a este niño, que este niño de ninguna manera entiende, que sí, pero ¿qué pasa si yo me voy a su necesidad? ¿Sí? El niño no es grosero, no es impulsivo, no es irritable de gratis. Todo esto es en el contexto. Y no es importante solamente el problema actual. Entonces yo intervengo a mi hijo porque hoy me llamaron del colegio, porque lo vi consumiendo, porque me llamaron de médico y me pusieron tal queja, porque eso solamente es la punta del iceberg de todo lo que se esconde debajo. Es decir, más allá, siempre, papás, más allá, lo que ustedes logran observar es solamente el síntoma. Por detrás del terror hay mucha información. ¿Listo? ¿Cuáles son las características de niño mal? No aceptan una por respuesta, totalmente intolerantes a la frustración y quieren que se satisfagan sus necesidades de forma inmediata, sin poder ni querer esperar. Todo es inmediato. ¿Sí? Y eso se forma mucho desde que es una tolerancia a la frustración. Va a ser la pataleta. Haga la pataleta, no pasa nada. Pero una niña, un niño que llega a los 15, 16, 17 años sin hacer una sola pataleta, no esperen que una figura de autoridad la respete. No, pues, se muere de la risa. Me dijeron que no. Y toda la vida me han dicho que sí. Y eso usted puede decirme que no. Pues sí. ¿Sí? Niños que ponen a prueba todos los límites sin aceptar ninguno que no sean los que él mismo impone a los demás. Entonces, por ejemplo, acá se ve muchísimo la confusión de roles en la casa. Entonces, en la intervención familiar, uno ve que el límite de la casa es el niño. El que manda la casa es el niño. El que impone las reglas es el niño, no los padres. El niño es el que se ha montado tanto encima de sus padres. Niños con una gran dificultad para desarrollar emociones morales como la empatía, la tolerancia, el respeto, la compasión o la culpa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siempre se les ha permitido todo. Entonces, una frase que alguna vez alguien me dijo que me parece muy valiosa, y es que mis derechos terminan cuando empiezan los derechos de un otro. Pero es que lo tengo derecho, lo único que tengo derecho es el derecho. Entonces, si me la lleva usted por delante, no sí. Y eso no me mueve. Porque ¿qué me enseñaron en casa? Posiblemente eso. Y es que realmente yo nunca tengo un límite, porque todo sí, 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 sí. O tal vez un exceso de castigo. Entonces estoy cansada de que mi mamá, de que mi papá, de que las personas que están en mis cuidados me castiguen y me castiguen y me castiguen. Motivos es lo que les voy a dar de ahora en adelante. Porque realmente no se le enseña a papá y a mamá a mirar desde la potencialidad, sino desde la carencia. Entonces te falta, te falta, te falta. Muy bonito todo esto, pero no hiciste, pero no dijiste, pero no llegaste, pero. Sí, entonces yo, ¿para qué me voy a esforzar si por más que yo me reviente para usted nunca es suficiente? Quiero un hijo. Y porque no hay una valorización. Impulsividad, agresividad y hostilidad. ¿Sí? La forma en la que estas personas logran resolver lo que sienten. Pero puede haber, por ejemplo, un niño bueno con características también de malo, pues que tenga de lo otro y de esto también. O esto es así como el niño malo tiene todas esas características o algunas. No, algunas y algunas. Es como, por ejemplo, la personalidad. Si usted se va a leer todos los patrones de personalidad, usted está tan crisis y me dice, vale, mira, yo estoy loca, porque de todo tengo un poquito. Tengo Claro. como que todos. Sí. Cumplimos los criterios de todas las personalidades. Un criterio de todas las Pero personalidades. uno va a ser más relevante que el otro. O sea, uno se va a observar mucho más que el otro. Uno va a ser más relevante, ¿cierto? Entonces puede ser que es muy bueno y se nota muy bueno, pero sí tiene cosas como de niño malo. Niño malo. Puede ser que de niño, perdón, tiene todo lo de bueno. Pero ya cuando crece, Ajá. se muestra con características De niño malo. de persona como que está como resentido. ¿Y por qué? Porque el niño bueno reprime
y el niño malo saca todo de su ser. Entonces, es el niño el que es irritable, grosero, es porque está ahora como quiere como desquitarse de lo que tú sacas. Exacto. Sí, Exacto. su cuerpo está hablando. Ya llegó el momento de hablar, es lo que decía Vale ahorita atrás, y decía, ve, no, mi hijo no fue rebelde. Entonces la rebeldía se desata por allá como en séptimo, octavo semestre de la universidad. ¿Y ahora yo qué voy a hacer? Si siempre fue perfecto, si siempre fue... Si no es que, por ejemplo, lo que podemos dar las características, cuando el niño bueno tiene unas características del niño mayor, por una simple aceptación. Entonces, por aceptarse en un grupo y no sentirse rechazado, se suele sentir rechazado. No más. Simplemente por eso. Y eso es una característica del niño bueno. El de no sentirse rechazado, que no tiene ánimo, que siempre. Sí, aceptemos esto porque esto es lo que soy, que no me da tiempo pasar, que no puedo superar. Y eso también tiene, por ejemplo, en la diferencia entre los niños que el niño malo y el niño malo tiene la ventaja que desde chiquito, mucha gente ahora, el niño bueno lo acepta. Desde el colegio y tal, por ejemplo, los papás, el niño malo, era así, por lo que es el niño malo, el payaso no es que esté siendo una quiere de persona, tiene una nota de agresión, el niño bueno no. En cambio, el niño bueno, lo premian, ay, no, este es el vicioso, este es el pensado, no lo castigue, ¿qué tal? ¿Su hijo cómo está? Es excelente, es el mejor, llega a pedir tal cosa, tal. Mientras que nosotros nos dedicamos a la niño bueno, es que nunca, porque nunca. Y ese es el que está fallando los ideas por el desmayo. Que por eso es que aparecen en la universidad y todo eso. Porque exacto, porque recuerden que siempre la experiencia es la que aporta a mi edad adulta, siempre. O sea, siempre, así como yo soy de adulto, tengo la experiencia de mí. Y eso en algún momento tiene repercusiones en mi edad adulta, siempre. Estas características de niño bueno y niño malo, de niño payaso, tiene mucho que ver con los métodos de crianza utilizados. Mucho. Podemos ver un niño bueno, muy reprimido, con unos métodos muy autoritarios, muy exigentes, muy estrictos, poco flexibles, ¿cierto? Podemos ver unos métodos permisivos en un niño malo, en donde él no visualiza el límite, en donde traspasa la personalidad del otro, la identidad del otro, la dignidad del otro, donde no reconoce figuras de autoridad, profesor, policía, mamá o papá, ¿cierto? Donde no reconoce ninguna figura en ningún lado, ni siquiera aquí, como profesionales. Y nos pasa, y mucho, nos pasa, y mucho. Y muy posiblemente son niños demasiado consentidos por ser hijos únicos. Entonces, pues yo soy el dueño del mundo, si todo lo he tenido y nada me ha faltado. Es más, nunca he sentido la sensación de que me falte algo. Miren cómo se asocia estos síndromes en los métodos de crianza de nosotros como padres, o como cuidadores, o como tutores, o como acompañantes. ¿Cuáles son las creencias? Ay, niño malo. Bueno, ¿cuál es la creencia del niño malo? Solo lo que yo siento es importante. No, pero el niño malo. Gramática. Si lo quiero, lo tengo. Si no me lo dieron cuando yo lo quería, entonces cuando me lo den, ya no lo quiero. Eso es una defensa que se llama formación reactiva, que es muy latente en nosotros los seres humanos y ahora se está viendo mucho en los adolescentes. ¿Sí? Entonces, si mi mamá no estuvo cuando yo estaba chiquito, cuando yo lo necesitaba, ¿ya para qué? Ya que no esté, ya no lo quiero, ya no. O sea, hay que fortalecer el vínculo, que hay que resignificar. Yo no necesito resignificar nada. Cuando yo la necesité, no estuvo. Entonces, ya para que se va a explosar en estar, ya que no esté. Sí, si no es tampoco lo quiero, como yo lo pido, no me sirve. Porque todo está en mis propios términos. ¿Cómo trabajarlo? Establecimiento de límites, permitirles moverse de su zona de confort.
¿sí? Gestión asertiva de la emoción, potencialización de la empatía y definición de roles en la familia. La autoridad es la autoridad. El niño no establece normas, no establece límites. Tal vez lleguemos a consensuar, tal vez lleguemos a ciertos diálogos donde el niño me diga por qué tiene ese pensamiento, por qué quisiera ese permiso, por qué quiere esa facilidad, y yo lo dialogue con él y le voy a decir, sí, pues, o no, porque tus argumentos no me convencen, y porque yo establezco la norma y la establezco por A, B y C cosas, ¿sí? Y te acompaña en tu emoción, tienes mucha frustración, tienes toda la emoción. Pero entonces, digamos que entendiendo un poco lo que él dice, mi niño ya no está tan niño, pero lo estoy acompañando en un proceso como dice, de consumo, ¿sí? Y entonces, sí, yo identifico qué pasa del niño bueno al niño malo. Esta parte de cómo trabajar con pibes aquí para el adulto joven, Claro. Como ustedes decían, hay adultos que todavía siguen diciendo que falta. Totalmente, nunca maduró ese aspecto. Es que nunca, nunca, papá, nunca. Siempre. Es un arquetipo de la construcción psíquica, ¿sí? Entonces, lo que yo les decía al principio de la sesión, sí, pues muy seguramente a mí me choca que mi jefe me dé órdenes, pero yo choco con la figura de autoridad. ¿Por qué? Porque mi jefe es mi jefe. Yo choco con la figura de autoridad porque es mi jefe. O con quien fue la figura de autoridad, porque resulta que mamá y papá estuvieron ausentes en la crianza porque debían trabajar, y la figura de autoridad fue el abuelito, testigo de Jehová, supremamente rígido y apegado a la Biblia que ellos leen, y supremamente castigador. Entonces el niño tiene un conflicto con la autoridad porque mis cuidadores a mí me dijeron en la escuela, ¿quiénes conforman una familia? Mamá y papá. Mamá, ¿qué hace? Cuida, protege, y papá provee, es la fuerza, es la voluntad, sí, la fuerza, la energía. Listo. Y yo llego hoy mismo a mi familia la compone mi abuelo. Pues que ir. Este hermano lo que hace es infringirme violencia, unas reglas con las que yo no voy, unas creencias con las que yo no voy. Entonces, una represión contra la autoridad. En este espacio, ¿quién es mi autoridad? John Jairo. John Jairo llega y me retroalimenta, y para mí es más fácil que me insulten a mi mamá que John Jairo me retroalimente. Me salgo de las casillas, me enloquezco. ¿Quién se cree que realmente mi problema es John Jairo? Realmente. Mi problema es que tengo que resolver algo con mi historia de vida, algo con mi huella psíquica, Con la experiencia. algo con mi experiencia, con mi mamá, con mi papá, porque posiblemente mi vida ni siquiera sea con mi abuelo que me infringió la ley, sino que sea con mi mamá y con mi papá, porque no cumplieron los roles que supuestamente debían cumplir. ¿Sí? Entonces el niño realmente jamás. Yo tengo una pregunta sobre eso, pues de todo lo que ustedes están hablando. Cuando en una familia crecen, por ejemplo, dos hermanos con la misma educación, misma todo, pero crecen con los diferentes tipos de Debido a que lo que hablamos al principio, la interpretación de la realidad, La se llama- experiencia es diferente. Mientras ustedes se pegan los 99 teteros buenos, yo me pegué al tetero binario. Y entonces es como que la compra. Ay, no, yo tengo un hijo supremamente. Ay, yo no sé yo qué voy a hacer con ese karma. Es como la personalidad del. ¿Sí? Y los dos nos criamos con los mismos papás, con las mismas experiencias. El día que a usted le pegaban porque hacían algo, usted hacía algo, me pegaban a mí por reírme, o me pegaban a mí por sospecha, o lo que fuera. Fueron los mismos castigos, nunca hubo nada diferente. Nunca. Y usted es luz y yo soy oscuridad. Sí, porque usted interpretó la oscuridad de una manera, yo interpreté la misma de otra. Y entonces su máscara fue mi bueno y mi máscara fue mi malo. Su manera de defenderse no es mi manera de defenderse. Porque son seres individualizados dentro de todo. ¿Listo? Preguntas, dudas, aportes, ¿cómo se van? ¿Cómo se sienten? Muchas gracias, mamá, por Y con Sí, sí, sí.